Ok, entonces les decía que íbamos a hablar sobre la reacción en cadena de la polimerasa usando las diapos de la profe Diana. Y para iniciar algunos conceptos, entonces me quedé en que les estaba explicando que el genoma es la totalidad de información genética que posee un organismo en particular y que codifica para él. O sea, es toda esa información que está contenida en los genes y que se almacena, por decirlo de alguna forma, en los cromosomas. Tengo que no veo el chat. Ok. Entonces, ¿qué va a ser un alelo? El alelo corresponde a las diferentes formas o variantes de un gen. Les explicaba ahorita, como para que lo vean un poquito más práctico, si yo tengo un gen, por ejemplo, que codifica para un elemento específico como una proteína, vamos a tomar de ejemplo, por ejemplo, una camisa. Tenemos un gen que codifica para una camisa. Un alelo va a ser simplemente las distintas formas en las que ese gen puede expresarse de acuerdo a toda esta influencia genética o leyes mendelianas. Por ejemplo, un alelo puede hacer que la camisa codifique y sea de color verde. Y otro alelo sería, por ejemplo, que la misma camisa, es decir, el mismo elemento, se exprese como una camisa de color azul, o se exprese como una camisa con mangas, o una camisa sin mangas. Simplemente va a ser las distintas formas en la que ese gen que yo tengo puede expresarse de acuerdo a toda la herencia que yo tengo y a todas las posibilidades que se pueden formar de acuerdo a esa combinación que viene desde la fecundación con la combinación de genes de madre y padre. En cambio, el genotipo va a ser todo ese conjunto de alelos para todos los genes que son portados por un individuo, es decir, todas esas variantes que yo poseo, aunque no las exprese todas, pero todo eso es el genotipo. Y la genotipificación va a ser la determinación de ese genotipo de un individuo, que puede ser, como ya mencionamos, puede ser un humano, o puede ser el genotipo de un animal, puede ser el genotipo de un microorganismo vivo como una bacteria, un parásito, etc. Ahora sí, ¿se escuchó? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ok, entonces continuamos. La PCR va a ser una de estas técnicas de biología molecular que son el resultado básicamente de la evolución de la ciencia que nos van a permitir tener como mayor especificidad en cuanto al diagnóstico de enfermedades, a la terapia va a ser más dirigida, también se usa con fines de investigación para detectar secuencias genéticas específicas, por ejemplo, se utilizan para las pruebas de paternidad, por poner un caso. Y bueno, tienen muchísima utilidad en la actualidad porque han mejorado las técnicas que se utilizaban tradicionalmente. Bueno, esto en verdad no voy a profundizar acá en la parte de historia, para que recuerden, bueno, que el ADN está formado por secuencias de nucleótidos que tienen una pentosa y tienen un fosfato y van a estar unidos. Estos nucleótidos por puentes de hidrógeno van a formar una estructura helicoidal por las dos hebras que se entrecruzan y esto va a ser como el fundamento para estas pruebas de biología molecular. Esto es más de lo mismo, simplemente que desde que esto se está estudiando se han establecido como parámetros que determinan cuál es la estructura del ADN, donde se ha establecido que la adenina siempre se enlaza, por decirlo de alguna manera, con la timina y la citosina con la guanina. Bueno, esto es lo que les mencionaba, tenemos dos hebras y la replicación del ADN es semiconservativa. ¿Por qué? Porque del ADN que tenemos, que tiene doble cadena, se van a separar, se van a romper por las topoisomerasas y eso es lo que va a como a separar una cadena de la otra y a partir de una sola cadena es que se replica el ADN por la adición de nucleótidos en sentido siempre 5' 3'. Igual esto lo vamos a ver ahorita que hablemos de las técnicas, pero es básicamente eso, es semiconservativa porque solo conservamos una de las dos hebras y a partir de esa se sintetiza la segunda y eso es lo que nos va a dar como la replicación consecutiva del ADN. Ajá, esto es lo que veíamos acá. La topoisomerasa es la que va a ir despegando las hebras y a partir de estas hebras semiconservadas individuales viene la polimerasa y va a ir añadiendo nucleótidos que sean complementarios con esa hebra semiconservativa para formar una nueva cadena que sea igual a la original. Y bueno, en esto intervienen varias enzimas, la topoisomerasa, la glicasa, la ADN polimerasa, siempre en sentido 5' 3' y cuando tenemos una hebra que va en sentido contrario, entonces cuando vienen los fragmentos de Okazaki, esto en verdad es tema de más de todo de Bioki, pero bueno, para tener como conciencia de en qué se fundamentan estas técnicas de biología molecular. Entonces,
¿Qué es lo que pasa con estas técnicas? Como les mencionaba, son el resultado de la evolución de técnicas más tradicionales, como por ejemplo el diagnóstico microbiológico, que hasta el siglo pasado era lo que nos permitía identificar a microorganismos. Sin embargo, no era tan específico como pueden ser las técnicas moleculares. Entonces, ya vamos a hablar un poquito de las diferencias entre estos dos, pero básicamente la microbiología lo que permitía era identificar características fenotípicas, es decir, la expresión de los genes más allá del estudio de los genes per se, y la caracterización bioquímica en base a lo mismo, el contenido de todos los elementos que tienen estas bacterias. Está en el curso de bien, porque Liliana no sube su tiempo, porque ya sí. ¿Alguien está preguntando algo o se les abrió el micro por accidente? José, Ok, bueno, seguimos. Cualquier cosa en serio, si tienen preguntas o algo, me avisan y paramos. O si voy muy rápido, también. Entonces, lo que les decía, tienen características fenotípicas y bioquímicas. Eh, Esto se lograba entonces con la identificación tradicional, lo que les mencionaba, la expresión de esos genes, ya cómo se expresaba eso a nivel de proteínas, a nivel de enzimas, a nivel de características particulares o ya determinadas en la bacteria que no nos hablan realmente de la secuencia de genes, sino de cómo esos genes se expresan. También hablaban un poco de cómo esas bacterias crecen, si tienen resistencia o sensibilidad a ciertos antimicrobianos y sus propiedades, si tenían reacción para ciertas enzimas o si producían determinados compuestos. Y en verdad siguen siendo bastante útiles, solo que tienen la desventaja de que toman mucho tiempo. Por ejemplo, cultivar una bacteria para poder estudiar su fenotipo y su morfología y su reacción y su sensibilidad, susceptibilidad a microorganismos, toma tiempo y eso nos retrasa como el tiempo en el que podemos intervenir en la patología que pueda presentar el paciente que esté infectado por estos microorganismos. Entonces, esto es lo que le mencionaba. Tiene un menor número de características observables porque no es específico de su genética, sino ya de la expresión fenotípica. Tiene una tasa, hay microorganismos que tienen tasas de mutación elevadas que van a ser distintas entre uno y otro, a pesar de que puedan tener características comunes, y estas mutaciones no van a poder ser reconocidas por las técnicas de microbiológicas. Sin embargo, es fácil tener la adquisición del material genético, aunque pueden contaminarse también con la misma facilidad. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con ADN, con estas técnicas moleculares? Es que el ADN es una molécula muy estable, que es fácil de manipular y que se puede obtener de distintas fuentes. Por ejemplo, en el caso de los microbiológicos, solo puedes obtener muestras, por ejemplo, de sangre o de esputo, de como sitios específicos. En cambio, acá cualquier célula del organismo tiene ADN, entonces eso es de bastante utilidad. Y esto es lo que va a permitir diagnosticar e investigar múltiples procesos patológicos. Ajá. Entonces, ¿qué podemos considerar? ¿Qué se puede analizar? ¿Cuáles son las muestras que podemos tomar? ¿Y cuáles son las pruebas que tenemos disponibles? ¿Y cómo podemos darle utilidad eh, en general? Entonces ya vamos a ver esto a profundidad. Algo que es importante con respecto a las técnicas de biología molecular es que el ADN está, como sabemos, condensado en los cromosomas dentro del núcleo, dentro de las células. O sea, no es como que él esté libre en el organismo y por eso, para poder estudiarlo, vamos a necesitar extraerlo y purificar esos ácidos nucleicos, porque están como encerrados, como escondidos en el núcleo y necesitamos romper esa célula y romper el núcleo y poder liberar esas cadenas de ácidos nucleicos de forma conservada, es decir, que no se fragmenten, que no se contaminen y todo eso se logra inhibiendo por una parte endonucleasas, que son las que van a ser las encargadas de degradar a estos ácidos nucleicos, de manera de que las inhibimos y podemos garantizar de cierta forma la conservación de la estructura de este ADN completo, sin alteraciones. Se eliminan proteínas que puedan estar también interfiriendo con esta exclusión del ADN del resto de elementos y se separa también de los otros componentes celulares, de modo de que tengamos esas hebras de ADN eh, purificadas para poder evaluarlas. Entonces, ¿de dónde se pueden obtener estas muestras? De la sangre, del semen, de tumores, de cabellos, de tejidos, de raspados bucales, de sangre periférica, o sea, de muchísimos sitios podemos obtener células a partir de las cuales obtener ese material genético que es lo que vemos acá en la imagen.
Ahora, ¿qué puede afectar el rendimiento, la calidad y pureza del ADN? Bueno, la cantidad de material que podamos obtener, se necesita como una cantidad específica para poder secuenciarlo y poder determinar las secuencias específicas que estamos buscando. Y puede haber que puede estar fresco, congelado, fijado, como pueden recordar de Bioki, hay cambios de temperatura que alteran la estructura del ADN, que lo desintegran, que rompen esos enlaces y es importante para esto o contaminantes que puedan estar en esas células, en ese material biológico que también puedan interferir con esa purificación del ADN. Ahora, ¿cómo se hace esta extracción del ADN de las células? Hay dos métodos. Está el método casero, que es el de cloroformofenol, y están los métodos comerciales, que son mucho más prácticos porque vienen ya como todo preparado. El proceso es mucho más rápido y la desventaja es que es muchísimo más costoso. En el caso de los métodos caseros, se utiliza calentamiento, se rompe las células, se utilizan disolventes y todo esto es lo que va a permitir que se libere esa hebra del ADN. Entonces, para extraer el ADN, métodos caseros y métodos comerciales. Esto es lo que hace el fenolcloroformo, que es el método casero. Fue expuesto a lisis, a precipitación y posteriormente se van eliminando esos elementos hasta que nos quede solo el ADN que nosotros queremos estudiar. En el caso de los estuches comerciales o los kits, es mucho más simplificado el proceso y nos permite obtener de igual forma el ADN ya listo para usar. Bueno, esto es lo mismo que ya hablamos, cómo se extrae. Ajá. Eh, bueno, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos la técnica como tal. Ahora, ¿cuáles son las técnicas para la detección de estos ácidos nucleicos? Esto está, ay Dios, se corta todavía, oyen bien. No, se escucha bien, se escucha bien. No oigo, se oye bien. Sí, sí. Ok, ok, entonces seguimos. Ajá, ¿cuáles son estas técnicas para la detección de ácidos nucleicos? Por una parte tenemos la amplificación de blancos y por otra tenemos la hibridación con sondas de ácidos nucleicos, ya vamos a profundizar en estas. Y tenemos básicamente toda esta parte de amplificación de blancos corresponde a los distintos tipos de la PCR que ya vamos a hablar de en qué consisten y para qué se utilizan principalmente. Bueno, esto es igual historia, lo podemos saltar. Ajá, entonces, ¿qué es lo que hace la reacción en cadena de la polimerasa? La polimerasa es una enzima que va a simular ese proceso de replicación del ADN que ocurre fisiológicamente en el organismo, solo que esto va a ser producido por técnicas de biología molecular. Entonces, básicamente eso fundamenta en la identificación de secuencias específicas en la muestra que nosotros tenemos de nuestro paciente para amplificarla y poder estudiarla en el caso de que esté presente. Igual ya vamos a ver los pasos para que esto se entienda un poquito mejor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para replicar el ADN? Primero que se separen esas cadenas, recordando lo que vimos hace ratito, que la replicación es semiconservativa. Entonces, que se abran esas cadenas y que se separen para poder hacer la replicación individualmente a partir de esas. Se colocan los primers o cebadores, que son los que van a iniciar la cadena, y a partir de allí la polimerasa va a ir añadiendo nucleótidos en el caso de que haya pescado, por decir de alguna manera, la secuencia que nosotros estamos buscando. Y bueno, eso se sintetiza la cadena y esos fragmentos identificados o secuenciados posteriormente se van a volver a secuenciar y así sucesivamente, y eso es lo que nos da la amplificación de la secuencia que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una PCR? Por una parte, los nucleótidos, que son los elementos que es necesario que la polimerasa tenga en el medio para poder irlos añadiendo a la secuencia de ADN en caso de que esté presente o haya compatibilidad entre la muestra y la secuencia que nosotros estamos buscando. Las enzimas, que son las que van a permitir todo este proceso, los iniciadores o primer, que son esos cebadores o esos fragmentos del ADN que son compatibles con o complementarios con la secuencia de ADN que nosotros estamos buscando y un ADN molde. Aparte obviamente de la polimerasa, también esta polimerasa requiere, creo que es la presencia de magnesio, una temperatura específica para actuar, entonces son como distintos parámetros que son necesarios para que la prueba se pueda hacer óptimamente.
Con respecto a los primers o los iniciadores, es lo que les mencionaba, nosotros suponiendo que el paciente sí tenga la secuencia que nosotros estamos buscando, por ejemplo, una secuencia de un Mycobacterium, suponiendo que el paciente la tenga, nosotros tenemos, en base a estudios que se han realizado con anterioridad de genética, de genómica, de proteómica, ya la secuencia específica que presenta ese Mycobacterium y que nosotros estamos buscando. Entonces, en base a eso se crean los primers y ese primer va a ser colocado o el iniciador o cebador va a ser colocado en el medio, y en el caso de que él encuentre una secuencia que sea complementaria con él, va a unirse y a partir de esa unión es que la polimerasa posteriormente va a amplificar esa secuencia de ADN con la adición de nucleótidos. Solo en caso de que sea complementaria la muestra del paciente con el primer que nosotros tenemos en base a lo que estamos sospechando en ese paciente, la secuencia genética que estamos buscando. Entonces, esto es básicamente lo que va a suceder. Si hay match, si hay complementariedad entre el primer y la muestra del paciente, se van a unir y a partir de esa unión la polimerasa va a ir añadiendo nucleótidos progresivamente, siempre en sentido 5', 3'. Entonces acá están nuevamente todos los elementos que necesitamos, la polimerasa, los primers, el ADN templado, buffers, magnesio y los desoxinucleótidos que son los que la polimerasa va a ir añadiendo en caso de que haya complementariedad entre la muestra y el primer. Esto se hace en cicladores térmicos que van a ir modificando la temperatura en base al paso de la reacción en cadena de la polimerasa que nosotros estemos. Si necesitamos una temperatura alta o no para fragmentar el ADN, para separar las hebras. Ya vamos a ver los pasitos. Entonces, básicamente tenemos tres pasos en la PCR. Por una parte, la desnaturalización, que corresponde a la apertura de esa doble cadena del ADN para que podamos tener una cadena simple, semiconservativa, a partir de la cual se realice la replicación. Posteriormente tenemos el alineamiento que corresponde a ese match o esa complementariedad entre los primers y la cadena que desnaturalizamos, que viene de la muestra del paciente, en el caso de que sí tenga la secuencia que nosotros estamos buscando, y posteriormente a la unión entre la cadena del paciente y los primers, la extensión a partir de la ADN polimerasa que va a generar nuestra nueva cadena y que nos va a indicar en este caso positividad para la secuencia que nosotros estamos buscando. Entonces, en el caso de la desnaturalización, se necesita una temperatura aproximada de 94 grados, ya para el anillaje baja a 50-60, para la extensión vuelve a subir y así progresivamente, porque esto se produce múltiples veces, como les mencionaba, se produce un ciclo y luego esa secuencia que se produjo se vuelve a separar y se produce otro ciclo, y esto es lo que va a amplificar la secuencia per se, que es el objetivo de estas técnicas de PCR. Entonces ya las vamos a ver. No sé si todo va claro hasta acá. ¿Quieren que repita algo? ¿Tienen alguna duda? Y todas, bueno, todas estas temperaturas las va determinando el ciclador, que es el equipo donde se hace la prueba. Si tienen preguntas o algo, me pueden interrumpir, pueden escribir y repasamos cualquier cosita. Entonces, lo mismo que veníamos diciendo, desnaturalización. Vean que aquí están las dos cadenas, se separan, tenemos una sola y ocurre el anillamiento o alineamiento, que es que se une el primer, en este caso, como son complementarias las cadenas, es decir, la secuencia que nosotros estamos buscando, si está presente en el paciente, va a haber unión por la complementariedad y posteriormente se extiende a partir de la polimerasa. O en el caso de acá también pasa lo mismo, la otra cadena también se va eh, produciendo y esto nos da una amplificación de esta cadena que teníamos inicialmente 2, ahora vamos a tener 4 y así sucesivamente se va produciendo, se repite el ciclo y va amplificando el ADN. Véanlo en esta imagen mejor, tenemos una cadena, se separa en 2 y si hay complementariedad entre los primers y estas cadenas separadas, se vuelve a generar una cadena completa, estas en un nuevo ciclo se vuelven a separar y se sigue amplificando de modo que esto que teníamos acá chiquitico ahora está multiplicado por muchísimas veces por la cantidad de ciclos que produce eh, el equipo. Entonces, bueno, es básicamente eso, se producen múltiples ciclos y eso es lo que permite que a partir de una cadena así chiquitica podamos amplificar esa secuencia de ADN hasta toda esta cantidad. Entonces, ¿cuál es la utilidad de estas técnicas?
Bueno, por una parte sirve para el diagnóstico de enfermedades hereditarias que están determinadas por alteraciones cromosómicas, por ejemplo, la drepanocitosis con la hemoglobina S y toda la cuestión de la valina que se cambia, la talasemia que también tiene como una influencia genética o una predisposición genética que se determina a través de estas pruebas, la fibrosis quística que también es la de los canales de cloro que se codifican por unos genes específicos y pueden ser identificados a través de estas técnicas, la hemofilia igual. También puede permitir el diagnóstico de enfermedades infecciosas porque podemos determinar secuencias genéticas específicas de microorganismos, por ejemplo, secuencia específica del ADN del COVID, del ARN del COVID, perdón, de los virus del VPH, de Mycobacterium tuberculosis, de cualquier microorganismo, y nos va a permitir hacer como una determinación específica de ese organismo y de su estructura genética porque no hay nada más específico que esto. Como les mencioné al principio, también sirve para pruebas de paternidad, para determinar polimorfismos, por ejemplo, en las moléculas de MHC, para la expresión génica. Ahí se está acabando el tiempo. Bueno, aquí vamos a ver si terminamos, por ejemplo, esta parte y dejamos para el otro MIT los tipos de PCR. También se utilizan en investigación para aislar y marcar segmentos de ADN, para determinar mutaciones. En base a esto, por ejemplo, se pueden actualmente, en base a muchas mutaciones, se determinan las leucemias o los distintos tipos de cáncer. Por ejemplo, en el caso del VPH se determinan oncogenes específicos. Y bueno, en realidad la PCR es una técnica demasiado útil y demasiado empleada en la actualidad. Bueno, esto es más de lo mismo, diagnóstico de infecciones, por ejemplo, VIH, hepatitis, por identificación del genoma del virus en muestras que obtenemos de los pacientes. También es útil en patología forense, por muestras de sangre, de semen, etcétera. Tienen demasiados usos en la actualidad. Ok, voy a cortar este mic porque nos quedan acá 9 minutos y abrimos otro para hablar de los tipos de PCR y su utilidad y si tienen cualquier pregunta de los otros temas, también podemos discutirlas, ¿les parece? Ok, Nicole. Ok, bueno, voy a cerrar esta y entran con el mismo link. Vale.